El barón Trump siempre había sido un misterio. A diferencia del resto de su familia de alto perfil, él había dominado el arte de mantenerse fuera del centro de atención, esquivando hábilmente la controversia y evitando el escrutinio implacable que conllevaba el nombre Trump. Para el mundo, él era el tranquilo, el hijo menor y reservado que aún tenía que forjarse su propia identidad. Hasta esa noche. La noche en que todo cambió tuvo lugar en el set del show de Wendy Williams, uno de los programas de entrevistas más vistos y controvertidos de Estados Unidos. Wendy Williams había construido un imperio a partir de chismes sin filtrar sobre celebridades, comentarios ingeniosos y un enfoque valiente al hablar de figuras públicas. Nunca nadie estuvo fuera de los límites, ni los actores de primer nivel, ni los políticos, y ciertamente tampoco la familia Trump. Esa noche en particular, no tenía idea de que estaba a punto de encontrarse cara a cara con alguien que la desafiaría de una manera que nunca había anticipado. No es un político experimentado. No es una celebridad entrenada en los medios. Pero un joven de 18 años que había pasado toda su vida siendo subestimado. El espectáculo siguió su ritmo habitual de alta energía, una ráfaga de comentarios sarcásticos, bromas divertidas contra las celebridades y una audiencia dispuesta a reírse. Era una fórmula que había convertido a Wendy en una potencia de la televisión diurna. Entonces, su atención cambió. Ella sonrió, inclinando ligeramente la cabeza, su voz llena de burla. Oh, hablemos de Melania Trump por un segundo. La multitud se rió entre dientes, sintiendo lo que se avecinaba. Una mujer que se convirtió en primera dama sin realmente dicho mucho. Wendy dejó que las palabras persistieran, su mirada cómplice recorrió al público. Unas cuantas risas más. Un poco de aplauso. Ella se inclinó, comprometiéndose plenamente con el momento. Quiero decir, vamos. Estar de pie con tacones de diseñador, ¿se supone que eso es un logro? ¿Ser el mejor? Ser grave. La risa se hizo más fuerte. Algunas personas del público aplaudieron en señal de acuerdo. Ella es un bonito adorno, no una líder. ¿Y eso está el modelo a seguir que estamos poniendo en un pedestal? La sala estalló. Pero no todos quedaron entretenidos. Sentado en silencio entre la multitud, el barón Trump sintió que sus manos se apretaban en puños debajo de la mesa. Había escuchado estos insultos antes. Los medios habían pasado años reduciendo a su madre a una caricatura, una esposa trofeo, una espectadora silenciosa, una mujer con un nombre famoso pero sin sustancia. Pero no lo hicieron saber su. No conocían a la mujer que había luchado por todo lo que tenía. La mujer que lo había criado con fuerza silenciosa y dignidad inquebrantable. La mujer que había soportado más de lo que cualquiera en esa habitación jamás entendería. La cámara recorrió a la audiencia, capturando la intensa intensidad de su expresión, la primera grieta en la personalidad tranquila y reservada que siempre había mantenido. Y entonces, algo dentro de él cambió. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se levantó. La risa en el estudio murió en un instante. Wendy Williams, sorprendida por el movimiento repentino, miró hacia arriba y su habitual sonrisa de confianza parpadeó por solo un segundo. La energía en la habitación cambió. Todo el estudio cayó en un silencio incómodo. El público, las cámaras, las luces intermitentes del escenario, todo se congeló en ese único momento. Durante años, Wendy había dominado este escenario, arrasando con figuras públicas con su humor agudo y sus opiniones sin filtros. Nadie jamás la desafió. Se suponía que esta noche no sería diferente. Pero esa noche ya no tenía el control. El programa se había movido a toda velocidad, cada segmento avanzaba sin problemas hacia el siguiente, un escandaloso divorcio de una celebridad, una feroz disputa en las redes sociales, una desastrosa apariencia en la alfombra roja del evento más importante de la noche anterior. La multitud había estado viva, alimentándose de la energía de Wendy, y sus risas rompían el estudio como olas. Luego, hizo una pausa calculada, su mirada recorrió a la audiencia. Con una sonrisa de complicidad, puso su mirada en un nuevo objetivo. Oh, pero no nos olvidemos de cierta ex primera dama, dijo, alargando las palabras para lograr un efecto dramático. Un murmullo de curiosidad se extendió entre el público. Podían sentir lo que se avecinaba. Dejó que el momento se prolongara, permitiendo que la anticipación creciera antes de finalmente soltar el nombre como un remate en sí mismo. Melania Trump. Una oleada de reacción recorrió la habitación.
Algunos se rieron entre dientes. Otros se inclinaron, ansiosos por el derribo. La sonrisa de Wendy se hizo más amplia. Ella los tenía. Seamos realistas, continuó, con la voz llena de sarcasmo. ¿Qué hizo exactamente ella? ¿Tuvo alguna vez un momento real de liderazgo, o simplemente estaba allí? Ella agitó una mano en el aire con desdén. De pie con tacones de diseñador, luciendo bonita, asintiendo. El público rugió. Algunos aplaudieron. Otros silbaron en señal de acuerdo. Wendy lo absorbió, exagerando sus expresiones, haciendo que sus palabras sonaran más fuertes. Quiero decir, lo entiendo. Ella tiene esa apariencia, pero ¿es eso realmente lo que estamos celebrando? Levantó los brazos en un gesto exagerado. Una mujer que llegó a la Casa Blanca sin siquiera usar su voz. La risa aumentó y resonó por todo el estudio. Pero esta vez no se ahogó. Todo. Porque en ese mismo momento algo fue diferente. Sentado desapercibido entre la multitud, hasta ahora, estaba el barón Trump. No había venido al espectáculo para llamar la atención. Había estado allí simplemente como observador, más que nada por curiosidad. Durante años, había hecho todo lo posible para evitar la atención del público, eligiendo en cambio centrarse en sus estudios, sus pasiones, tratando de vivir una vida lo más normal posible a pesar de su apellido. Había aprendido a ignorar el ruido, a ignorar los titulares, a dejar que la gente dijera lo que quisiera. Pero esto fue diferente. No eran solo bromas. Estos no fueron solo golpes divertidos. Y esa noche, por primera vez en su vida, decidió que no iba a permanecer en silencio. Querían despojarlo de todo lo que su madre había soportado. Reducirla a nada más que una imagen hueca, algo hermoso, pero sin profundidad, sin historia, sin lucha. Estaba destinado a divertir, entretener, a ser otra broma fugaz en un ciclo interminable de burlas. Pero para Barron, era algo completamente distinto. Era una espada. Una espada que atravesó años de sacrificio silencioso, una dignidad ganada en silencio, una fuerza que nunca había necesitado gritar para ser real. La cámara lo encontró. Al principio, su expresión era elegible, una máscara de compostura que no revelaba nada. Pero sus ojos ardían. Con algo más profundo, algo crudo. Algo que nadie había visto nunca en él antes. Y luego, en un solo momento que pronto repercutiría en Internet, Barron Trump empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. La risa murió instantáneamente. La energía en la habitación cambió, palpable, innegable. Wendy Williams, que había dirigido innumerables escenarios, que había hecho carrera convirtiendo a la gente en chiste, vaciló. Solo por un momento. Pero fue suficiente. Porque por primera vez esa noche, ella no era la que tenía el control. Y en esa fracción de segundo todo cambió. Durante unos agonizantes latidos, el tiempo pareció congelarse. El ritmo natural del espectáculo desapareció. En su lugar, un silencio espeso y sofocante. Nadie se movió. Nadie habló. Todos los ojos en la sala estaban fijos en Barron Trump. Su postura fue deliberada. Su presencia, innegable. Al principio, la gente no estaba segura de qué hacer con ello. Tal vez simplemente se estaba moviendo en su asiento. Tal vez volvería a sentarse y dejaría pasar el momento. Pero luego dio un paso adelante. Y de repente ya nada volvió a ser igual. Su rostro permaneció tranquilo, demasiado tranquilo. No había incertidumbre en su postura, ni vacilación en sus movimientos. No estaba simplemente de pie. Estaba haciendo una declaración. Una oleada de inquietud se extendió por la audiencia. Por primera vez en años, Wendy Williams parecía insegura. La mujer que prosperaba en el centro de atención, que podía dominar cualquier habitación con una lengua afilada y un ingenio más agudo, se sintió momentáneamente inestable. Ella parpadeó. Ladeó la cabeza, tratando de evaluar el cambio de poder. Bueno, ahora, dijo, forzando una sonrisa. Esto es inesperado. Pero Barron no reaccionó. Él no sonrió. Él no se burló. Él no le dio la satisfacción de seguirle el juego. En cambio, sus dedos rodearon un micrófono que le entregó un asistente de escenario.
Bajo las luces del estudio, los ángulos agudos de su rostro estaban iluminados, no solo su juventud, sino el peso que ahora llevaba. Se llevó el micrófono a los labios. Su voz era firme. Mesurado. Impertérrito. Hablas de mi madre como si fuera solo una imagen. Silencio. No del tipo que fuera cómodo. No del tipo que vino con anticipación. Del tipo que expuso. Del tipo que hacía que la gente se moviera en sus asientos. Las expresiones que alguna vez habían estado llenas de diversión ahora eran ilegibles y rígidas. Wendy, una mujer que se enorgullecía de tener siempre la última palabra, permaneció inmóvil. Barrón se mantuvo firme, con el micrófono firme en la mano. Su voz no había flaqueado. Sus palabras no habían tropezado. No estaba enojado. Y de alguna manera, eso lo hacía aún más autoritario. Hablas de mi madre como si no fuera más que una cara en una revista, dijo, y sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Como si su historia no importara. Como si su viaje, sus luchas, sus sacrificios pudieran reducirse a una broma. El peso de sus palabras se apoderó de la habitación. Las personas que se habían reído hace unos momentos ahora parecían incómodas. El despido casual, la burla fácil, todo parecía diferente ahora. Barrón dio otro paso adelante, llenando el espacio, expandiendo su presencia hasta que fue imposible ignorarlo. Sus ojos se fijaron en los de Wendy. Ya sabes cómo es, continuó, con voz tranquila pero deliberada. Dejar atrás todo lo que sabes. Entrar en un mundo donde la gente te ve como un extraño. Donde te juzgan incluso antes de que hables. Se hizo el silencio entre el público. La cámara se dirigió a Wendy. Su sonrisa, la que había mostrado antes con tanta facilidad, había desaparecido. Llamas a mi madre simplemente una cara bonita, continuó Barrón, su tono firme. Yo la llamo resiliente. Te burlas de ella por su gracia. Su mirada nunca vaciló. A eso lo llamo fuerza. No era necesario que sus palabras fueran fuertes. Llevaban su propia fuerza. Ella ha sido examinada minuciosamente. Ridiculizado. Despedido, así como así. Su voz se mantuvo firme. Y, sin embargo, a pesar de todo, ella se ha mantenido serena. Digno. Ella nunca se ha rebajado al nivel de quienes intentaron derribarla. Algunos miembros del público intercambiaron miradas inquietas. Otros se quedaron mirando sus regazos, como si se dieran cuenta, por primera vez, de la facilidad con la que habían seguido el juego. Barrón dejó que el silencio se prolongara. Dejemos que el peso de sus palabras perdure. Y luego, con una última declaración, selló el momento. Tal vez eso sea algo digno de admirar. Silencio. Silencio completo e inquebrantable. La crítica tiene valor, comenzó, su voz tranquila, firme, inquebrantable. Nos desafía. Nos obliga a pensar, a crecer, a ser mejores. ¿Pero esto? Hizo un gesto sutil en dirección a Wendy, su expresión era ilegible. Esto no es crítica. Esto es ridículo. Y el ridículo no es audacia. No es ingenio. Es barato. Es fácil. Es entretenimiento a costa de la dignidad de otra persona. Sus palabras se posaron sobre la habitación como un peso invisible, presionando el espacio entre ellos, denso e innegable. Incluso los técnicos de sonido, profesionales curtidos que lo habían visto todo, que rara vez se inmutaban ante el caos de la televisión en vivo, permanecían inmóviles. Las cámaras rodaron, pero por primera vez sentí como si la actuación se hubiera detenido. Barrón dejó que el silencio persistiera, un silencio tan completo que parecía hacer eco. Luego, cuando se estiró lo suficiente como para obligar a todos a sentirlo, pronunció sus últimas palabras. Tal vez la verdadera pregunta no es sobre mi madre. Tal vez se trata de nosotros. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Nos edificamos unos a otros o nos derribamos unos a otros solo porque es más fácil? Y dicho esto, dejó el micrófono. Sin grandes gestos. Ninguna salida dramática. Solo una declaración, cruda, sin filtros, que ahora pertenecía al aire, a la audiencia, al mundo.
La habitación se quedó quieta, sin saber qué hacer a continuación. ¿Deberían aplaudir? ¿Deberían reaccionar? No había guión para este momento, ni ritmo esperado a seguir. Algunos miembros de la audiencia se miraron entre sí, buscando pistas, permiso para procesar lo que acababan de presenciar. Por primera vez en su carrera, Wendy Williams se quedó sin palabras. La mujer famosa por su lengua afilada, por su capacidad para convertir cualquier momento en un titular, se quedó congelada. La sonrisa que había mostrado antes con tanta facilidad desapareció y fue reemplazada por algo mucho más desconocido. Duda. Quizás incluso arrepentimiento. La energía en la habitación había cambiado. Momentos antes, todo había sido risa, diversión casual a expensas de otra persona. Pero ahora era algo completamente distinto. La comprensión se estaba imponiendo, arrastrándose como una marea lenta. Algunos miembros de la audiencia se removieron incómodos en sus asientos, como si reconocieran, quizás demasiado tarde, que habían sido cómplices de algo que ya no parecía entretenimiento. Otros bajaron la mirada, sin querer mirar a los ojos de quienes los rodeaban. El peso de sus palabras persistió, inquebrantable. Wendy parpadeó, inhalando profundamente, como si quisiera estabilizarse. La Wendy Williams de hace 5 minutos, la que habría respondido con un comentario mordaz, la que podía convertir cualquier silencio incómodo en un remate, ya no estaba. En su lugar se sentó una mujer que entendió, tal vez por primera vez, que lo que hacía tenía un costo. Ella tragó y luego dejó escapar una risita tranquila y entrecortada. No por diversión, sino por comprensión. Bien, dijo, su voz más suave, despojada de su habitual bravuconería. No lo vi venir. Unas cuantas risas incómodas resonaron entre la multitud, no como burla, sino como reconocimiento del momento, del cambio, de la verdad innegable que acababa de revelarse ante ellos. Wendy se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas y una expresión inusualmente reflexiva. ¿Sabes? Comenzó, su tono carecía de su habitual teatralidad. Me siento en esta silla todos los días, hablando de gente que realmente no conozco. Y a veces, es fácil olvidar que hay una persona detrás de los titulares, detrás de la imagen, detrás de los chistes. Ella exhaló, asintiendo levemente, el peso de sus propias palabras cayendo sobre ella. Eso fue algo. Ella dudó y luego añadió, te escucho. Y creo que mucha gente en esta sala también lo hace. El público, todavía conmocionado, empezó a aplaudir. Lentamente al principio, vacilante, antes de convertirse en algo más. Barrón no sonrió. No disfrutó del momento. Él simplemente asintió, reconociendo, sin celebrar. Porque esto nunca se había tratado de aplausos. Se trataba de respeto. Y mientras Wendy Williams se recostaba en su silla, visiblemente conmovida, ella, junto con todos los demás en esa sala, y pronto, el resto del mundo, entendió una cosa con certeza. Barrón Trump acababa de cambiar la conversación. Los aplausos aumentaron, pero este no era el tipo de momento que se recortaría en un fragmento de sonido, se convertiría en un meme viral o se analizaría en columnas de chismes. Esto fue algo real. Barrón Trump había hecho lo que nadie esperaba. Había entrado en el fuego, no con ira ni con arrogancia, sino con tranquila convicción. Con dignidad inquebrantable. En un mundo donde las voces más fuertes a menudo ahogan las verdades más importantes, él había hablado con una presencia que exigía atención, no a través del volumen, sino a través del peso. Y Wendy Williams, una mujer que había construido su carrera basándose en el control de narrativas, en moldear la forma en que el público percibía a los demás, se sentó en un momento de rara introspección. Por primera vez, ella no solo dirigía la conversación. Ella era parte de ello. Mientras Barrón se recostaba en su asiento, la gravedad de lo que acababa de ocurrir se instaló en la habitación como un entendimiento tácito. No solo había defendido a su madre. Les había recordado a todos, en ese escenario, en esa audiencia y pronto, en todo el mundo, que detrás de cada titular, detrás de cada caricatura, detrás de cada broma, hay una persona real. Una persona con una historia, con sentimientos, con una humanidad que muchas veces se desecha en aras del entretenimiento. Y esa noche esa verdad había sido escuchada. Quizás el momento más poderoso de todos no fue cuando habló. Fue el silencio que siguió. La forma en que el público lo miraba de manera diferente.
La forma en que Wendy Williams, por primera vez, eligió la reflexión antes que la refutación. La forma en que el silencio tenía más significado que todas las risas que lo habían precedido. Barron Trump había subido a ese escenario como el tranquilo. Cuando se fue, el mundo nunca volvería a verlo de la misma manera.